Hola, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles de nuevo. Como saben, este día tenemos un webinar muy interesante y tenemos unos conferencistas invitados por demás importantes en la región. Y es para mí un honor darle la bienvenida a mi compañero con quien vamos a estar moderando este día el webinar sobre cuándo regresar a cirugía bariátrica en la región centroamericana. Este es un debate que tienen muchos o tenemos muchos cirujanos que hacemos cirugía bariátrica, así que los dejo sin más preámbulos con el doctor Reinaldo Alvarenga, quien va a ser el coordinador de este primer bloque. Muy buenas noches, amigos. Gracias ahí por la oportunidad y los que están pendientes. Y para CEDES, que es la Asociación Salvadoreña de Cirugía Endoscópica, es un honor iniciar este webinar con grandes maestros. Son grandes maestros a quienes admiramos mucho, con quienes nos hemos formado, quien prácticamente seguimos las líneas que dictan. Y pues es una admiración que se le tiene a estos grandes maestros. Y pues para no quitarles más tiempo, vamos a presentar al doctor Almino Cardoso Ramos, originario de Brasil. Él es el director general de la clínica Gastrobeso Center, maestro y director de cirugía en Brasil y expresidente de la IPSO Mundial. Gracias, doctor, por su espacio y por el tiempo a nuestra sociedad. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo creo que el tema es bastante interesante. Necesito que usted me autorice compartir mi pantalla. En un segundo, quiero ver por qué está ahora. Ahora yo creo que sí. No, todavía no. En un segundo, que debería de funcionar. Pruebe ahora, doctor, por favor. Tampoco. Me dice que el doctor Enrique está compartiendo su pantalla. Entonces, mientras esté compartiendo, no puedo compartir la mía. Probemos ahora, doctor. Otra vez vamos. Ahora sí. Ok. Bien, está muy interesante porque recién salió un estudio exactamente sobre el tema. Salió ahora en el Lancet. Yo creo que nosotros, con todo esto de COVID, estamos allá en 2 meses un poco de pánico por todo. Hay que dejar muy claro que seguir con un programa de cirugía bariátrica y metabólica durante la pandemia es totalmente diferente de operar un paciente en fase aguda de COVID. A ver, acá. Entonces, no importa qué procedimiento vamos a hacer, pero si este paciente está en fase aguda de COVID, en su forma más severa, esto seguro va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Muchos no confiaban mucho en este estudio que ha sido el primer publicado, es un estudio chino, a donde estos autores publicaron una serie de pacientes, a donde vemos acá diferentes niveles de cirugía. Y este grupo tenía 34 pacientes y a donde la mortalidad en estos 34 pacientes operados en fase aguda de COVID
ha sido 20%, o sea, 1 a cada 5 pacientes se murieron. Pero hay un segundo estudio, este es un estudio hecho en Irán, con 4 casos publicados y aquí incluso un caso de bypass gástrico. En también 4 pacientes operados en fase aguda de COVID y la mortalidad acá ha sido 75%. Lo que pasa es que estos pacientes de bypass que tenía su cirugía programada para 2 días después, en 2 días antes de la cirugía, entonces empieza a nacer un cuadro gripal y lo diagnostican como COVID. Entonces, este paciente, mientras tenía su cirugía, su bypass programado, no ha sido operado. Pero mire que este paciente se murió después. Entonces, yo creo que claro que si tuvieran hecho el bypass en este paciente, tenía morido también. Entonces, aquí hay un caso de hernia incisional que se murió, un caso de cole que se murió, un caso de cole con histerectomía que sobrevivió, y este caso que tenía el bypass programado, pero no se operó, que se murió también. Pero hay otro estudio de este mismo grupo, ahora totalmente sobre cirugía bariátrica, que publican 4 casos de pacientes que hicieron cirugía bariátrica y que después se descubrió que estaban en fase aguda de COVID. Y miren que aquí estos 4, uno tenía IMC 51, otro IMC 50, otro IMC 50, otro 44, todos hicieron bypass gástrico, 3 casos en IDERUX, en un caso de bypass de una sola anastomosis. Todos estos pacientes tuvieron el diagnóstico de COVID. Mire, positivo, positivo, positivo. Aquí tenía cuadro clínico, no le hicieran. Todos ellos estuvieron un tiempo de internación más largo, pero todos sobrevivieron después de la cirugía. Pero yo creo que este estudio es el estudio de más valor científico que ha sido publicado ahorita en el Lancet. Mire, publicado 29 de mayo. Y aquí es un grupo internacional que se llama COVID Surge Collaborative, con 235 hospitales, 24 países, 1.128 pacientes, 74% en cirugía electiva, 26 emergencia. De verdad, aquí está al revés, 74 emergencia, 26 electiva. En 26% el diagnóstico de COVID ha sido en el preoperatorio, en 74% en el postoperatorio, y con cifra muy parecida del estudio chino. Este es un estudio, yo creo que un poco más confiable, con 23,8% de mortalidad y con 54% de complicaciones pulmonares. En los 54% de pacientes con complicaciones pulmonares, la mortalidad ha sido 38%. O sea, cuando hay cuadro pulmonar, el número de complicaciones es mucho más grande. Entonces, aquí hay un resumen de lo que se ha tenido en este grupo de pacientes. Mortalidad en 30 días, 24%. Mortalidad en los pacientes con problemas pulmonares, 51%. Factores de riesgo identificados en el estudio: sexo masculino, edad más grande que 70 años, ASA 3 a 5, pacientes con diagnóstico de cáncer, cirugía de emergencia y cirugías de más grande porte. Entonces, yo creo que esto refuerza
la importancia del riesgo de se hacer la cirugía en pacientes COVID positivos en fase aguda. Pero nadie quiere operar a un paciente en esta fase. Vamos a ver aquí. El problema es que hay que el paciente tener COVID positivo en fase aguda y en la forma severa. Entonces, otra vez, lo que tenemos que hacer para seguir con nuestros programas de cirugías electivas, electivas esenciales en el caso de la cirugía bariátrica, es estar seguro que no vamos a operar un paciente en esta forma. De ahí la cosa de tener cada vez un cuadro diagnóstico que sea de más seguridad, donde se pueda confiar. Muchas cosas son importantes. Aquí, cuanto más cosas se puede involucrar, mejor el grado de seguridad de la cirugía. O sea, una buena historia clínica, un estudio laboratorial, teste agudo para COVID por PCR, scan de tórax, teste sorológico y teste rápido. Yo creo que esto es el ideal que tenemos que hacer. Y ya interrumpo mi compartimiento de pantalla. Gracias por la atención y después vamos a hacer entonces la discusión. Muchas gracias. Participación y por compartirnos todos sus conocimientos ahí. Hoy le vamos a dar la oportunidad a nuestro compatriota, José Ernesto Escobar Domínguez. Él es cirujano graduado de la Universidad de El Salvador. Cirujano, se graduó de Cirugía General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hizo su posgrado de cirugía de mínima invasión en Miami, Florida, para hacer cirugía, especializarse en cirugía bariátrica, y hoy es staff del Departamento de Cirugía del Hospital Militar y staff de Cirugía Bariátrica del Hospital de Diagnóstico, miembro del capítulo de Cirugía Bariátrica de ACEDES y miembro de la Asociación Salvadoreña de Cirugía General. Hoy Ernesto nos va a hablar sobre un tema que sería estado de procedimientos bariátricos en El Salvador. Gracias, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero agradecerles por este espacio que nos dan como ACEDES de parte de IFSOLAC, ¿verdad? Y pues vamos a hablar cómo está nuestra situación al momento en nuestro país con respecto a la realización de procedimientos bariátricos. Se ve la pantalla, ¿verdad? La presentación, ¿sí? Bueno, al momento pues no tengo ningún conflicto de intereses que reportar. A manera de introducción tenemos que recordar pues que la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares corresponden al grupo de enfermedades no comunicables según la Organización Mundial de la Salud. A nivel global se ha observado un incremento en la incidencia de la obesidad, y El Salvador y la región centroamericana no son la excepción. Al igual que México, hemos visto al comparar estadísticas de años previos cómo ha habido una tendencia en el aumento de la obesidad en nuestro medio, y pues estas enfermedades no comunicables son responsables del 67% de las muertes para el año 2011. Al comparar estas estadísticas con el año del 2018, vemos que ha habido un incremento significativo, hasta el 74% de la tasa de mortalidad. Con respecto a la cirugía bariátrica, en nuestro país tenemos 4 escenarios importantes, que es el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social, Sanidad Militar y la práctica privada. Ahora, para conocer cómo hemos enfrentado como país la pandemia, se han adoptado diferentes estrategias, ¿verdad?, que incluyen el distanciamiento social, la restricción de vuelos comerciales de pasajeros, cierre de fronteras en el aeropuerto, cuarentena domiciliaria, e incluso pues la circulación libre está restringida para abastecernos únicamente de víveres o para hacer operaciones bancarias, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro número de identidad, ¿verdad?, de documento de identidad. Con respecto a las cifras oficiales en nuestro país, estas son estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud.
tenemos 2.278 casos reportados, 1.015 recuperados, 42 fallecidos y al momento 1.647 pacientes como sospechosos. Ya el día de ayer el país se declara como que estamos en la fase 3 de la pandemia. Quiere decir que ya la infraestructura que se había destinado para atender la emergencia nacional, pues ya prácticamente no da abasto. Incluso estamos viendo en hospitales privados que ya hay pacientes ingresados altamente sospechosos de coronavirus, pero que están esperando turno para ser trasladados a centros COVID, ¿verdad? Y se está readecuando la estructura a nivel nacional público y del Seguro Social. Bueno, con respecto a cómo se ha comportado nuestra curva de casos como país, es bueno que primero observemos cómo son las curvas de casos en los países en donde más ha azotado la pandemia. Tenemos acá pues las curvas de España e Italia son bastante similares. Vemos que alcanzan un pico máximo de casos, hacen una fase de meseta y un descenso gradual, ¿verdad? Y justo acá, pues ya al final se observa que la disminución es significativa de casos diarios y pues la reapertura de actividades tanto económicas como sociales en la población. Estados Unidos tiene otra historia muy diferente. Vemos una alta tasa de casos nuevos reportados. Parece que están haciendo una fase de meseta. Ha habido un leve descenso gradual con respecto a los días anteriores. Brasil, pues es el país más afectado de Latinoamérica. Ha reportado hasta 26,000 casos diarios el día de ayer, incluso subió a casi 6,000 diarios más que el día anterior, ¿verdad? México lleva un patrón de comportamiento similar al de Brasil, aunque en menor cantidad. Y pues nuestro país es un menor número de casos, pero vemos que la curva tiende a la alza, hizo el pico máximo, el 11 de mayo fueron 105 casos reportados, se ha mantenido pues casi igual en los siguientes días. No sabemos si ya estamos haciendo una meseta, aunque realmente la mayoría estamos esperando un repunte de más casos en los siguientes días. Guatemala pues ha ido con tendencia a la alza también, no ha hecho fase de meseta todavía, al igual que Honduras. Costa Rica tiene una curva muy diferente, parece haber hecho una meseta, pero en los días recientes también ha aumentado un poco la detección de casos nuevos. Panamá tiene una historia bastante similar. Ahora, para saber cómo estamos los cirujanos bariátricos en nuestro país, qué conducta hemos tomado al momento, realizamos una encuesta. Invitamos a todos los cirujanos bariátricos de nuestro capítulo, que son la mayoría de cirujanos bariátricos en el país. Somos 18 los que estamos inscritos. De ellos, pues 14 contestaron la encuesta. Ahora, el campo de aplicación de la cirugía bariátrica de los miembros del capítulo, la mayoría la ejerce a nivel del sector privado y otra buena parte a nivel del sector público y privado. Al momento, la mayoría de cirujanos ha suspendido la cirugía laparoscópica electiva durante la pandemia y en el caso de tratarse de una emergencia quirúrgica en la que la cirugía laparoscópica pueda realizarse, sea viable, la mayoría la ofrece como método de preferencia, ¿verdad? Con respecto al abordaje abierto. Ahora, con respecto a si la emergencia se puede estabilizar y diferir el tratamiento quirúrgico, es el abordaje preferido o la conducta preferida para los cirujanos miembros del capítulo. Otros ofrecen operarse durante el mismo evento de emergencia. La mayoría de cirujanos bariátricos ha suspendido la cirugía bariátrica, solo uno se reporta como activo realizando estos procedimientos. Ahora, la causa predominante por la cual se ha suspendido la cirugía bariátrica en nuestro país es porque hay un aparente riesgo de incremento de la morbimortalidad en pacientes, que esto es, pues, viene a confirmar lo que se vio, ¿verdad?, en la presentación anterior del doctor Almino Ramos, ¿verdad? El otro motivo importante por el cual se ha suspendido es porque no tenemos disponibles pruebas para detección de coronavirus, ni por anticuerpos, ni por PCR, ya que todas están centralizadas a nivel del gobierno. El sistema público ni el sistema privado tiene disponibles estas pruebas. Y con respecto a la oferta de servicios médicos, pues
consultamos si se sigue atendiendo en el consultorio a pacientes de manera regular o si solo se atiende emergencias y controles posoperatorios. La mayoría de cirujanos miembros del capítulo manifiestan que solo ven emergencias y controles posoperatorios. Hay colegas que han cerrado sus consultorios y otros pues que solo, bueno, dan su consulta de manera regular. Todos los cirujanos del capítulo han cambiado desde el protocolo de atención de pacientes. Todos estamos siguiendo medidas de bioseguridad con mascarillas, algunos con caretas protectoras o lentes especiales. Se fomenta el distanciamiento social. Bueno, y con respecto a si se considera que ya es momento de reiniciar la cirugía bariátrica a nivel nacional, la mayoría de los encuestados respondió que no. Ahora, ¿qué requisitos se impondrían o se solicitarían para reiniciar la práctica bariátrica a nivel nacional? Dimos varias opciones, ¿verdad? Entre ellas, contar con pruebas diagnósticas para identificar el coronavirus, que los pacientes cumplan con distanciamiento social, tanto en el pre como el postoperatorio, adecuar los quirófanos con los estándares internacionales dictados por varias guías para enfrentar la pandemia, cambios en la tendencia de la curva de casos nuevos diarios de pacientes COVID-19, o sea, cambios en la curva, todas las anteriores o ninguna de las anteriores y continuar de manera habitual. La respuesta de la mayoría fue que todas las anteriores tienen que cumplirse para reiniciar la cirugía bariátrica en nuestro país. Otros hacen énfasis en el cambio en la tendencia de la curva y otros hacen énfasis únicamente en contar con pruebas diagnósticas de infección por coronavirus preoperatorio. Ahora, ya hemos visto en diferente literatura y en otros webinars de cirugía bariátrica que se estratifican, pues, a los pacientes bariátricos en dos grandes grupos. Pacientes de bajo riesgo de desarrollar complicaciones, o sea, de mortalidad, ¿verdad? Postoperatoria versus los de alto riesgo, ¿verdad? Y esto va centrado en índice de masa corporal arriba de 50, la edad avanzada del paciente, el grado de funcionalidad del paciente, etcétera. La pregunta es acá, si se priorizaría en subgrupos de pacientes para ofrecer cirugía bariátrica de manera más pronta a unos con respecto a otros. La gran mayoría, bueno, la mayoría de los encuestados respondió que sí, que es necesario estratificarlo, ¿verdad? La siguiente pregunta es, si usted priorizaría pacientes para realizar la cirugía bariátrica, ¿a quiénes daría prioridad? Pues la mayoría escoge al grupo de bajo riesgo, ¿verdad? Y las razones por las que se escogería un grupo versus el otro es que los pacientes de bajo riesgo tienen mayor expectativa de vida, mejores resultados a largo plazo de la cirugía, o que los pacientes de alto riesgo son la prioridad para optimizar su estado general y mejorar calidad de vida. La respuesta fue que los pacientes de bajo riesgo son los que se benefician más del abordaje quirúrgico. En resumen, El Salvador se encuentra al momento en fase 3 de la pandemia. La tendencia de la curva aún no se aplana en nuestro medio. Puede ser que en la siguiente fase de pandemia los hospitales privados sean utilizados para atender la emergencia nacional. Las pruebas de detección de coronavirus al momento están a disposición únicamente del gobierno, no se pueden indicar libremente en el sector público ni privado. La cirugía bariátrica y otros procedimientos laparoscópicos electivos en El Salvador han suspendido por la mayoría de los cirujanos bariátricos, ¿verdad? Al momento, la mayoría de cirujanos bariátricos en El Salvador no están de acuerdo con reiniciar la cirugía bariátrica aún. Y la prioridad de realizar la cirugía bariátrica sería en pacientes de bajo riesgo en un futuro. En conclusión, pues la mayoría de los cirujanos bariátricos en El Salvador concluye que aún no se puede iniciar la cirugía bariátrica hasta no observarse un cambio en la tendencia de la curva epidemiológica y de contar con pruebas preoperatorias para detección del coronavirus. Les agradezco por su espacio. Quiero invitarlos también al próximo Congreso Internacional Multidisciplinario Quirúrgico a cargo de nuestro país. Van a estar participando diferentes asociaciones quirúrgicas, la Asociación Salvadoreña de Cirugía General, ACEDES también, la Asociación de Cirugía Hepatopancreatobiliar, la Asociación Salvadoreña de Cirujanos Colorectales y el capítulo de hernias de la Asociación de Cirugía. Muchas gracias.
Excelente. Reinaldo, ¿estás ahí? Hola, hola. Bueno, si no, vamos a continuar con la presentación. A continuación les voy a presentar al profesor de Media Latinoamérica en Cirugía Bariátrica, el doctor Juan Antonio López Corbalá. Él está radicado en Tijuana, Baja California, México, y él nos va a hablar de qué se necesita y cuándo podemos regresar a operar procedimientos bariátricos en la región. Doctor Juan Antonio López Corbalá, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. ¿Me escuchan y me ven ya? Lo vemos solo la mitad porque tiene un poco cortada la imagen, pero sí lo escuchamos muy bien, doctor. A ver, permítame un segundo. A ver. Ahí está su pantalla, ahora sí lo vemos bien. Por lo grande. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar con este grupo de médicos. Y como tú mencionas, ¿qué medidas vamos a adoptar en la pandemia de coronavirus? Yo creo que es importante para decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a adoptar. Necesitamos saber varias cosas. La fase de la pandemia es importante. ¿Qué características tiene mi hospital? Cambia esto para acá. Permítame. ¿Qué características? Ahora sí. Entonces decía, la fase de la pandemia, las características del hospital, el grupo médico quirúrgico y el paciente. Todos debemos de ser sanos. A ver, permíteme. Ahí está. Bueno, entonces, como había mencionado, si hablamos de la pandemia, debe estar en fase de declinación acorde a las autoridades sanitarias, que ellos son los que van a dictar cómo va la pandemia. Los hospitales, que ahorita mencionar que es fase 1, fase 2, con infraestructura, ¿qué quiere decir? Que si es fase 1, debemos de tener no más del 5% de COVID, pero con una estructura que esté bien separados y que haya flujo de pacientes con reglas bien específicas en infraestructura. Si hablamos de fase 2, que ahí todavía está muy controvertido, sería aquellos hospitales que tienen un 25% de COVID, pero bien reglamentado para que se pueda hacer cirugía electiva. El personal hospitalario también va a ser importante. Ellos se tienen que estar cuidando diariamente con un cuestionario epidemiológico. Los pacientes vamos a hablar qué estudios se ameritan y desde luego dónde viven ellos para hacer, hacer la fase epidemiológica. Aquí estamos viendo las características que tienen que tener los hospitales y no más de fase 2, siempre y cuando los COVID no intervengan o tengan suficiente infraestructura como para tener insumos para que no alteren la terapia intensiva y no alteren el flujo normal de un hospital. Ahora, si hablamos de los posicionamientos de los colegios, asociaciones, ¿quiénes se deben de operar? Hay los dos posicionamientos. Si hablamos del Diabetes Surgery Summit, ellos hablan que los pacientes de muy alto riesgo, que si sabemos que si no se operan oportunamente, van a tener complicaciones como los diabéticos renales, riesgos cardiovasculares, etcétera, y que si no se hace la cirugía necesaria, no urgente, a corto plazo, sería un fracaso para estos pacientes. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de las asociaciones difieren de ellos, pero esto es importante lo que ellos mencionan. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales de IPSO Latinoamérica, que es a lo donde todos pertenecemos? Número 1, hospitales que están en fase 1 o 2, la encuesta clínica, que la vamos a mencionar en qué consiste, tener los exámenes de laboratorio e imagen, PCR y tomografía de tórax. Y los médicos o el personal médico que participa con equipo de protección especial. ¿A quiénes vamos a excluir? Que eso vamos a hablar, pacientes mayores de 60 años, y vamos a hablar por qué, cirugía revisional. Tenemos que tener comorbilidades controlados, el paciente no es una urgencia y desde luego valorar qué consentimiento informado tenemos. Aquí tenemos algunas de las situaciones que tenemos que tener en cuenta: edad, índice de masa corporal, comorbilidades, qué tipo de cirugía le vamos a hacer, los exámenes y las reglas preoperatorias y posoperatorias. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar a los pacientes? Esto sería importante. Ya mencioné, ¿por qué se dice que el posicionamiento de Latinoamérica no mayores de 60 años, por lo menos ahorita? 2.7 veces más de mortalidad. Si hablamos de los pacientes que se infectan de coronavirus, esa es la realidad para los pacientes mayores de 60 años.
Si hablamos de las comorbilidades, vemos que de los que se mueren, el 42% son hipertensos, diabéticos el 40%, y desde luego la obesidad por sí sola es un factor importante para la mortalidad de los pacientes con coronavirus. Entonces, ¿qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer? Alguien mencionaba que tenemos que buscar procedimientos menos invasivos. En mi opinión, y lo que se está viendo es que el cirujano va a escoger el tipo de cirugía acorde a sus lineamientos, que es edad, índice de masa corporal, comorbilidades, expectativa del paciente y experiencia del cirujano. ¿Qué quiere decir? Que si operamos un paciente metabólico, debe ir un procedimiento más absortivo, sumado. Entonces, la condición, no tenemos por qué cambiar los procedimientos. Ahora, estos pacientes vamos a tratar de entrevistarlos, ya sea por videollamadas, 15 a 20 días antes, y hacerles un cuestionario epidemiológico en el lugar que viven y confinarlos por lo menos 15 días. Hay que tener muy en cuenta lo que es la fiebre, por la frecuencia, la tos, la anorexia, el estado general. Y aquí este es nuestro cuestionario que ya estamos mandando a nuestros pacientes y desde luego para los familiares, que los que viven con este paciente, por lo menos epidemiológicamente, están fuera del coronavirus. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas? Nada es 100%. Y veamos, si partimos de la base que vamos a trabajar sobre pacientes asintomáticos, vamos a analizar esto. Por ejemplo, la sensibilidad del PCR en pacientes asintomáticos, 20%. Entendamos, no tenemos la mejor sensibilidad de un PCR en pacientes asintomáticos. Y aquí está, es el mejor estudio que hemos visto. ¿Qué pasa con el PCR? Y aquí se lo voy a mencionar rápido. Las falsas negativas en los primeros 3 días después del contagio es 100%. Aquí está la línea sintomática, que es el 4º o 5º día. Por el día 8 es cuando las falsas negativas bajan, o sea que la sensibilidad puede ser hasta el 70-80%. Y nuevamente, después del octavo día, el PCR empieza a perder validez. Por el 14º día, el 50% tiene falsas negativas. Suma mucho, pero no es lo ideal. Recuerden, vamos a trabajar sobre pacientes asintomáticos. Las pruebas rápidas también tienen muchas dudas y para muchos su efectividad puede ser el 50%. La tomografía de tórax cada vez tiene más validez y les voy a decir, en este estudio, 55 pacientes asintomáticos, pero confirmados con PCR positivo, casi el 70% tenían una imagen sospechosa. No es, les voy a decir, no tiene la mejor sensibilidad ni especificidad, pero una imagen tomográfica es suficiente para suspender la cirugía. Tengamos en cuenta esto. Un consentimiento informado donde especifique los riesgos asociados a la intervención quirúrgica y la pandemia. Será importante que proteja al médico, que proteja al hospital y al grupo médico. ¿Cuáles son las reglas posoperatorias? Ya dijimos, distanciamiento sanitario por lo menos 2 semanas. Minimizar los tiempos de espera, hospitalización por tiempos mínimos y vamos a mandar al paciente no menos de 15 días a un confinamiento haciendo cuestionarios. Tenemos que evitar que este paciente se nos contagie. Ya mencionó Albino que la mortalidad se incrementa notablemente en el grupo de pacientes de la obesidad. ¿Qué equipos de protección? Hay reglas. Para el paciente que aparentemente es COVID negativo, tenemos que usar por lo menos doble guante, doble bata, cubrebocas N95 y caretas o con gogles. Para el paciente, aquí estamos viendo, para el paciente ya COVID positivo, sería otra indumentaria que todos los hospitales con infraestructura la deben de tener. Ahora, para concluir, mayor mortalidad en los casos de COVID positivo. Originalmente también no operar cirugía electiva porque quita la disponibilidad de los hospitales de gobierno, que ellos todavía va a faltar para que hagan este tipo de cirugía, porque en México por lo menos están reconvertidos a COVID positivo. Pero el punto es, si tenemos pacientes obesos, ¿cómo los vamos a sacar de ese riesgo alto? Con cirugía para la obesidad, tenemos que tener el hospital indicado y el personal hospitalario también indicado. Hay que tener en cuenta, si hablamos de obesidad, que 2.8 millones de personas se mueren de obesidad y enfermedades relacionadas. La cirugía para la obesidad no se debe categorizar no se categoriza como cirugía urgencia. Yo creo que hay muchos casos que es cirugía necesaria. El retraso genera desgaste. La progresión de la obesidad, comorbilidades, amenaza la vida, aumenta costos de la directa e indirectamente. La cirugía electiva debe, en mi opinión de muchos, y yo la comparto, muchos grupos de pacientes deben ser
debe ser cirugía necesaria. Tenemos que valorar los pacientes. Este es un sticker que salió aquí en México que dice: regreso a la morbilidad implica el combate a la obesidad y diabetes. López-Gatell es el subsecretario de Salud de México que está llevando al frente esta pandemia. Y finalmente, como digo, para ser imparciales, para los que todos somos creyentes, le vamos a preguntar al Papa que si nos debemos de quedar en casa o trabajar con los pacientes. No se queden en casa, dice. Hay que trabajar sobre esos pacientes que ameritan de todos ustedes. Gracias. Presentación, y pues es un honor tenerlo acá. Hoy vamos a ser parte de la discusión. Creo que tenemos los demás invitados especiales, ¿verdad? Conectados. Sí, sí. Yo solo un comentario, doctor López Corbalán. Mire, yo quiero felicitarlo, oye. Lo quiero felicitar porque después de que todo el mundo se quejó de que cuando llegó Reinaldo los fellows eran muy feos, veo que la doctora que tiene ahora de verdad cumple todas las expectativas que la gente solicitaba, de verdad. Una felicitación y qué bueno que el hecho de que Reinaldo haya estado con usted y se hayan quejado de que era muy feo sirviera para esto, de verdad. Pero nunca mentimos. Excelente. Bueno, quiero dar la bienvenida al resto de invitados en esta sección de discusión. Tengo con nosotros al doctor Eliezer Telo, él nos acompaña desde Panamá. Doctor Telo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que tenemos el micrófono en mute. También nos acompaña el actual presidente de la asociación de IPSOLA, el doctor Estuardo Berens, y el futuro presidente también está el doctor Luis Poggi de Perú. Nos acompaña de El Salvador. Tenemos el placer de contar con el doctor Melvin Escobar, quien es uno de los primeros cirujanos bariatras del país. Tenemos también al doctor José Serrano Crespín, quien es el director del programa de cirugía bariátrica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tenemos también como invitado al doctor Mario Alexander Bermúdez, quien es cirujano bariatra que ejerce a nivel privado y también ejerce a nivel del Hospital Nacional Rosales. Así que yo quiero darle la bienvenida a todos y qué bueno que tengamos un buen grupo para discutir sobre qué está pasando y cómo vamos a hacer. Ya está demostrado claramente de que la obesidad es un factor de riesgo que incrementa la mortalidad. Si una persona se contagia de COVID y es obeso, tiene más riesgo de morir. Pero ¿será cierto que si operamos a un paciente de cirugía bariátrica en este momento que está obeso mórbido, le estamos reduciendo la posibilidad de morir y le estamos reduciendo la posibilidad de contagio? Doctor Berens, ¿qué piensa usted? Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que sí, definitivamente estos pacientes con la pérdida de peso importante que van a tener, van a disminuir sus comorbilidades. Recordémonos que la cirugía bariátrica es cirugía metabólica y eso tiene que mejorar. Por lo tanto, su estado general tiene que mejorar. Obviamente no va a ser milagroso que va a perder 100 libras en un par de semanas, sino que paulatinamente lo va haciendo, pero todos nosotros hemos visto que la hipertensión, ya lo mencionó Juan Antonio, 46% de los pacientes mueren. La hipertensión mejora notablemente o desaparece. La remisión completa o parcial o el mejoramiento importante de la diabetes también es importante para que el paciente pueda defenderse mejor. O sea, yo sí pienso que sí, la cirugía bariátrica va a ayudar a nuestros pacientes a que se puedan defender mejor en contra de una pandemia como esta otra. Es una pandemia que vino para quedarse, no es una pandemia que, a ver, ¿cuándo termina esta situación? Pregunta a todo el mundo. Esto no va a terminar, sino que esto vino para quedarse. La respuesta es sí. Excelente. Doctor Eliezer Telo, ¿qué piensa usted del periodo de convalecencia posquirúrgico inmediato en el cual sabemos que va a haber en cierta forma una reducción en las defensas del organismo del paciente que está recién operado? ¿Le estamos incrementando el riesgo de morbilidad al haberle hecho la cirugía recientemente y en el momento máximo de la curva de contagio por COVID? Yo pienso que hay que adecuar a cada realidad en los diferentes países. En Panamá, por ejemplo, esta cirugía está autorizada actualmente para hacerse a un nivel privado, más no público. En el nivel privado, nosotros seguimos las recomendaciones de IPSO y este paciente, después de una cirugía, tiene que ir a un periodo de convalecencia donde tanto él como los familiares deben estar en un entorno seguro.
tratamos en la medida de lo posible de testear incluso a los contactos más cercanos, ¿verdad? Y también de hacer historia clínica de los contactos o de las personas que cohabitan con el paciente, de manera tal que se pueda asegurar pues que durante el periodo postoperatorio, donde este paciente obviamente por el proceso inflamatorio postquirúrgico que se suma a los problemas ya que de por sí ya tiene un estado hiperinflamatorio que es la obesidad, lo hace más susceptible y lo hace en ese momento de mayor riesgo. Pero en cuanto a mediano y largo plazo, sí estoy completamente de acuerdo con el doctor Berens, que la cirugía bariátrica va a mejorar a estos pacientes y el resultado metabólico es lo que más temprano se ve después de una cirugía bariátrica. El resultado ponderal probablemente se va a ver en 3 a 6 meses, pero el resultado metabólico y en cuanto a las comorbilidades se ve de inmediato. Prácticamente a los 5 días ya tú estás viendo una diferencia que es medible. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado también en el postoperatorio, no solamente en el preoperatorio con estos pacientes. Excelente, doctor, muchas gracias. Doctor Luis Poggi, buenas noches. ¿A quién opero primero? Yo tengo 2 pacientes en este momento en el consultorio esperándome. Tengo a un paciente masculino con un índice de 55, diabético, hipertenso, con cardiopatía. Y tengo a una jovencita de 29 años sin comorbilidades, con un índice de 40, que ambos quieren operarse ya. ¿A cuál opero primero? Doctor Luis Poggi, quizás no me escucha. Pero no, sí te escuché, pero bueno, yo creo que los dos tienen indicación quirúrgica. Yo creo que ¿Cuál primero? siempre a las niñas se les da por educación la prioridad. Pero realmente, si vamos a hablar en relación a necesidad, o sea, la antesala es lo siguiente, es decir, si las condiciones de la región o del país, donde no hay incrementos o picos muy terriblemente en ascenso, están claras y el paciente se le ha hecho un screening y está libre, con las indicaciones que ya el doctor Tello ha dado, que perfectamente ese es el criterio, 3 días de control previo y después 2 semanas de control posterior de autoaislamiento para evitar una contaminación postquirúrgica, que yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es, y nuestro miedo no es, digamos, operar a un paciente, porque yo creo que el miedo de operar a los obesos ya pasó. El miedo es operar a un paciente y que después de la operación te haga una crisis. Esa es la única preocupación. Lo que se ha estado hablando ya hasta la saciedad todos estos días es de que a quién le da prioridad. Si todos los factores de seguridad están puestos, obviamente el paciente de más comorbilidades es el que tendría una primera elección y la otra paciente podría ser en segundo plazo, pero definitivamente creo que tengo problemas con la conexión del doctor Poggi. Doctor Albino Ramos, usted que ha sido presidente de IPSO, que es una eminencia y es una referencia mundial prácticamente para esto de cirugía bariátrica, ¿a quién nos aconseja operar primero? ¿A los pacientes de bajo riesgo o a los pacientes de alto riesgo? Mire, yo de verdad no estoy de acuerdo con ninguna política de priorización en este momento, porque yo creo que nosotros tenemos bien claro cuáles son los pacientes que tienen indicación para cirugía bariátrica y metabólica. No creo que se deba cambiar esto por el momento, porque ustedes miraron que la conclusión es, el riesgo es operar un paciente que sea COVID positivo en su fase aguda y que tenga una evolución para forma severa. O sea, si usted opera un paciente que no es COVID positivo, el riesgo es el mismo riesgo de la cirugía bariátrica que hacíamos antes. Esto no se cambia. Entonces, mucho más que buscar formas de priorización, creo que nosotros tenemos que buscar formas de identificar que el paciente que se opere no sea positivo, no esté contaminado y tampoco que él se contamine en los primeros días después de la cirugía.
hablamos aquí del problema inmunológico después del paciente, pero mire, todos los estudios que hay publicados sobre situación inmunológica del paciente después de la cirugía bariátrica demuestran que la situación inmunológica mejora. Acá en Brasil, en los sistemas públicos, ya hay un par de casos que se sabe de pacientes obesos con indicación, con recomendación para cirugía bariátrica que estaban esperando para hacer su cirugía. Con el tema de la pandemia, se suspendió toda la cirugía y lo que pasó, algunos de estos pacientes se murieron por se contaminar por COVID. Entonces, cuando operamos un paciente, también estamos haciendo que disminuya su chance de tener COVID y cuando tenga COVID, que tenga una evolución mejor. Entonces, yo creo que no es el momento de priorizar. Necesitas priorizar. Si en tu hospital no hay camas de UCI, no hay camas para el paciente, no hay material de protección, no hay cirujano, pero yo creo que si la situación es esta, de verdad, no hay un ambiente favorable para hacer cirugía. No hay que operar. Entonces, de verdad, no veo razón para priorizar. ¿Por qué vamos a priorizar casos leves? Porque seguimos operando una cirugía que es muy segura. Estamos hablando de una cirugía con grado de complicaciones de 2%, con grado de riesgo de mortalidad de 0,2%. Entonces, el riesgo de una cirugía bariátrica ahora es exactamente el mismo de antes, a no ser que se opere un paciente COVID positivo en fase aguda y que evolúa de una forma complicada. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor José Serrano Crespín, quiero preguntarle algo. Usted es el director del programa de cirugía bariátrica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de El Salvador. ¿Actualmente están haciendo cirugía bariátrica? Doctor Serrano, no te escuché la pregunta bien, Quique. Okay. Fíjate que no te escuché bien la pregunta. Okay. Le preguntaba, doctor, si actualmente se está operando cirugía bariátrica en el Seguro Social. No, al momento nosotros hemos suspendido el programa de cirugía bariátrica y los pacientes que están en control postoperatorio y los que están en el preoperatorio, en preparación, se les está tratando de hacer sus controles vía telemedicina, ya sea con llamadas por teléfono o con videollamadas. Okay, ¿verdad? excelente. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a esperar un poco a que las condiciones, como dijo el doctor Ramos, mejoren en la institución para reiniciar la cirugía bariátrica. Ok, excelente. También tengo por acá al doctor Melvin Escobar. Él, como les dije antes, ha trabajado en múltiples instituciones y actualmente ejerce en la práctica privada. Doctor Escobar, usted ha operado una cirugía de emergencia con estas caretas, los lentes que usted usa, al igual que yo, usa gafas graduadas, los lentes encima, la careta, el doble guante, la N95. ¿Se cansa más haciendo cirugía de esa forma, sí o no? Buenas noches, compañeros. Claro que sí. Yo creo que todos estaba viendo un video de Almino de la alergia que nos están ocasionando las caretas, más la mascarilla quirúrgica, la N95. La realidad es que sí hemos hecho la cirugía de emergencia con todas las condiciones y no hay opción. En estos casos no hay opción. Ahora, la cirugía bariátrica definitivamente tenemos que tener, aún con el paciente de emergencia que estamos operando, creo que igual pasa en todos lugares, la restricción que tenemos sobre la prueba, si es o no es positivo el COVID, eso nos da un alto riesgo a todo el personal de salud que está con nosotros, a pesar que nosotros tengamos en algún momento las condiciones controladas, ¿verdad? Si mi hospital no lo tiene o no tengo todas las condiciones, estamos haciendo lo que creo que todos haríamos, igual como cuando pasó las otras epidemias o pandemias que nos tocaba operar, que era a todos los consideramos positivos. Yo creo que esa es una conducta que debemos de buscar
que para mí todos los pacientes son positivos, sean de bariátrica o sean de la cirugía convencional de emergencia que hacemos. Creo que para cirugía bariátrica hay que tener paciencia, tenemos que ser bastante precavidos, ver qué paciente es el que realmente, porque yo estoy de acuerdo con todos los colegas que han dicho que los pacientes que se van a morir o los que tienen más alto riesgo de muerte van a ser aquellos con su problema inmunológico y donde están todos esos pacientes obesos, mórbidos, diabéticos, hipertensos. Ellos tienen riesgo alto de muerte. Ahora, que si en algún momento nosotros podemos cambiar eso, yo creo que sí, pero tenemos que tener las condiciones y tener, como bien decían, los permisos necesarios y hacer el protocolo con todos los equipos necesarios. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Bermúdez, ¿a quién protegemos más al evitar las cirugías electivas en esta pandemia? ¿Protegemos más al paciente o protegemos más al cirujano y al grupo que está en el quirófano? Creo que en las condiciones que estamos ahorita, o sea, no podemos priorizar tanto a uno como a otro, aunque el personal de salud somos las personas más valiosas ahorita para el país, independientemente de la especialidad que tengamos. Pero igual, hay que, a mi forma de ser, o sea, hay que protegernos nosotros, nuestro personal, y tener todas las medidas con el paciente. Con el paciente obeso, como sabemos, ahorita estamos en algo nuevo, o sea, ya sabemos que el paciente obeso casi cumple todos los riesgos para el COVID, si lo vemos desde ese punto de vista. Ser obeso, los obesos son hipertensos, son diabéticos, o sea, llevan todos los riesgos. Y si son mayores de edad, que es el riesgo más importante, aún peor, ¿verdad? Aún peor. Entonces, a mí me parece de que sí, por el momento, porque estamos en la etapa 3 de aquí en nuestro país, el personal de salud se vuelve un personal valioso y a eso es lo que hay que proteger en el momento. Excelente, doctor. Pero tengo por acá el doctor Escobar, sí, acá está el doctor Escobar. Doctor Ernesto Escobar, usted hizo una encuesta muy interesante. La mayoría de cirujanos de El Salvador le dijeron, no es momento para regresar a hacer cirugía. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 4 meses, 6 meses? ¿En qué momento, digámoslo así, vamos a iniciar o se recomienda comenzar de nuevo la cirugía bariátrica en el país? Pues, de acuerdo a lo que hemos visto de experiencia de otros colegas de Italia, por cierto, ¿verdad? Que ellos tenían proyectado reiniciar ya a mediados, finales de junio. Ellos se han basado en la curva, ¿verdad? La curva de detección de casos nuevos. Y obviamente, si revisamos las guías internacionales, el tener disponibilidad de pruebas de detección de infección del coronavirus es esencial. O sea, eso no es imprescindible, ¿verdad? Doctor López Corbalá, ¿cómo está? ¿México tiene una situación parecida o peor incluso quizás en la curva de pandemia que Centroamérica en este momento? Sabemos que Brasil y México son los 2 países que están más afectados por COVID-19 en este momento. ¿Está operando cirugía bariátrica, doctor? Yo ya empecé la cirugía bariátrica bajo las reglas, estoy en un hospital privado. Tú cuando estuviste aquí también estabas en el institucional. Las instituciones que son las que atienden la mayoría de los COVID en el país no están en condiciones, están reconvertidos para COVID. Ellos sí tienen que llevar todas las reglas de la pandemia. Los hospitales privados, que es un grupo de hospitales certificados, si siguen las reglas, actualmente se ha iniciado la cirugía electiva. Pero hay que iniciar la cirugía electiva, que entre ellos está la obesidad, bajo ciertas reglas, eso es importante. El hospital tiene que tener infraestructura, diario el interrogatorio para el personal al staff médico. Número 2, tener la terapia intensiva exclusivamente. Aquí tenemos 2 terapias, la de COVID y la de no COVID. O sea que tú tienes que tener infraestructura y al paciente, aparte desde 2 semanas previas, hacerle el interrogatorio epidemiológico, hacerle las pruebas de laboratorio y de gabinete, como sería la tomografía de tórax, con todos los parámetros. Les estaba comentando que hoy se suspendió un paciente con interrogatorio negativo, PCR negativo, la tomografía dio sospechas, se suspendió el paciente 60 índice de masa corporal. Entonces tenemos que seguir reglas para que nuestro paciente le salga bien. Comparto la idea de que a quién vamos a operar, al que lo necesite, bajo las reglas hospitalarias, bajo las reglas de equipos de protección. Ok, excelente, doctor. Gracias. Doctor Pérez,
Mire, por acá el doctor César Peña nos pregunta a través de YouTube, nos pregunta que cuando un paciente tiene una pérdida considerable de peso, puede incluso tener problemas de malnutrición o deficiencia de micronutrientes, que si esta pérdida de micronutrientes podría, ¿cómo se llama?, aumentar el riesgo de un paciente por COVID. Supongo que habla de pacientes que se operaron hace bastante tiempo y que ahora lo podemos tener con malnutrición de micronutrientes. Por supuesto, claro que sí puede tener problemas, pero recuérdense que el manejo interdisciplinario es muy importante. O sea, ¿por qué llegó este paciente a desnutrirse? Porque no tuvo un seguimiento, porque no tomó sus vitaminas, no tomó la proteína, no tomó sus suplementos. Claro que puede llegar a tener problemas inmunológicos importantes. Sobre todo la depresión nutricional, la albúmina que puede bajar, le puede provocar problemas muy serios. O sea, la respuesta es sí, puede tener problemas. Entonces, lo que tiene que hacer es nuevamente reincorporarse a su programa y que lo empiecen a evaluar. Una pregunta para el panel en general. ¿Quiénes son los más preocupados por reiniciar la cirugía bariátrica? ¿Los pacientes obesos o los cirujanos bariatras? Esa es muy buena pregunta. Para ser honestos, yo creo que los dos. Sí. Hay pacientes que dicen, mire doctor, por culpa suya, porque usted me mandó el informe temprano, no me autorizaron mi procedimiento y el 16 de marzo me cancelaron. Entonces, yo creo que estamos interesados los dos. Recuérdense que nosotros vivimos de lo que hacemos. Pero, por supuesto, eso no significa que vamos a meter en un riesgo que no vale la pena a un paciente. Ya lo mencionó alguien ahí de que todo depende, como dice Luis Poggi, de la región en donde estés. Y en una misma ciudad depende también del hospital en donde vayas a manejar estos pacientes. Doctor López Voy a Corbalán. hacer un comentario, si me permites, Enrique, claro. Y voy a decir, tenemos una pandemia mundial, un factor de salud, pero yo he oído compañeros y actualmente en todas las actividades el factor económico está superando el factor médico, el factor de salud. Es un problema que no solo lo tenemos los países latinoamericanos y lo tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que tenemos que decir las reglas que ya todo el mundo las mencionó, pero hay que entender muchas otras situaciones aparte del factor sanitario. Por eso los países quieren reabrir la economía y de ahí en reabrir la economía no están exentos los médicos. Doctor Serrano Crespín. Sí, fíjate que yo quisiera externar que el tiempo para abrir la cirugía electiva tiene un principio en estos momentos, y es lo que dijo el doctor, que es cuando haya una reducción sostenida y significativa de la tasa de contagios, y eso nosotros y las autoridades nacionales, locales o institucionales en conjunto se debe de tomar esa decisión. Pero, doctor Serrano Crespín, aquí y esta baja sostenida debe de ser por lo menos, la baja sostenida debe de ser por lo menos 14 días para que sea seguro, tanto para el personal médico como para el mismo paciente también. Aparte de eso, nosotros debemos de proteger al paciente. Ok, perfecto, doctor. Gracias. Debemos de proteger al paciente tanto como al personal. Ok. Doctor Almino Ramos, Brasil está peor que El Salvador, está peor que México en contagio de coronavirus. ¿Usted está operando cirugía bariátrica ahora? El problema es que, si vamos a ver, dividimos el país. Hay de todo. Hay sitios que están muy malos y hay sitios que no hay nada. Entonces, para el norte y el nordeste, la cosa está muy mal. Pero si vamos bajando en el sur, por ejemplo, en el estado de Río Grande del Sur, que está cerca de Uruguay y Argentina, ya la situación ya está normal. O sea, ahí ya el comercio ya está restablecido y todo ya está normal porque la incidencia de COVID es muy baja. Ahora, me deje contar mi experiencia acá. Nosotros cuando empezó la pandemia paramos por 2 semanas y en estas 2 semanas preparamos una estrategia de seguridad para empezar a operar otra vez. Después de esto, en esa semana completamos 140 pacientes operados mientras vivimos la pandemia.
en hospitales exclusivos a donde no hay corona o COVID hospitalizado. En los pacientes que preparamos para operar, en estos 150 casos que preparamos, de 150 operamos 140. 5 casos testaron positivo. Entonces yo creo que mismo que no haga una confianza en el PCR como teste, debemos seguir haciendo. Tuvimos 5 casos que testaron positivo y otros 5 que se rechazaron porque tuvieron un cuadro de gripa o algo sintomático en una semana antes de la cirugía. Ayer yo hablé con 2 amigos de China y en China están haciendo a todos los pacientes una historia clínica muy minuciosa. Toda la cosa del paciente cuando llega en el hospital se verifica si tiene fiebre o cosas así. Hacen PCR 2 días antes de la cirugía y en el día de la cirugía a todos los pacientes hacen scan de tórax. Con esto creen ellos que se puede con relativa confianza estar seguro que estás operando un caso que no tiene COVID. Historia clínica, el paciente hace isolamiento antes y después de la cirugía, PCR 2 días antes y scan de tórax en el día de la cirugía. Nosotros no estamos haciendo scan de tórax, a no ser en casos de que el paciente presente algunos síntomas en el día de la cirugía. Pero hasta ahora no tuvimos ningún caso que tenga manifestado cuadro clínico de COVID en los 30 días después de la cirugía. Eso justamente era una de las preguntas que le iba a hacer. Si alguien de los que ha operado cirugía bariátrica, ¿sabe usted que tuvo un caso que operó de cirugía bariátrica y este paciente se volvió COVID positivo en los siguientes 2 semanas después de haberse operado de cirugía bariátrica? ¿Y si, qué pasó con ese paciente? Hola, hola, doctor López Corbolán. Bueno, yo quiero hacer un comentario y por lo que mencionó Almino, yo le voy a decir, nosotros sí le estamos dando un valor muy importante a la tomografía de tórax y precisamente hoy comenté que hoy se suspendió el paciente por el hallazgo tomográfico. Entonces, estamos haciendo un trabajo de aquí de los hallazgos tomográficos independientemente del PCR positivo o negativo y vamos a arrojar resultados. Creo que la tomografía de tórax tiene más valor por los resultados que tenemos ahorita, más valor que se está haciendo no solo en cirugía obesidad, en cirugía general, más valor de lo que se piensa. Tenemos que partir de algo que es muy importante. Vamos a trabajar con un 20% que son los asintomáticos. La encuesta epidemiológica 15, 20 días antes de que llegue al hospital y lo vamos a ir seriando. En el hospital tenemos 2 filtros de síntomas. Cuando llega el paciente, ya se le hizo su PCR previamente para tener resultado y la tomografía de tórax el día que se hospitaliza. Y quiero decirle, Almino, ahorita que lo comentaste, después vamos a mencionar la tomografía de tórax. Hay mucho paciente, hay pacientes asintomáticos con PCR negativo positivos. Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ya tenemos poco tiempo, así que quiero hacer algunas preguntas que nos están haciendo a través de las redes. Doctor Luis Poggi, nos pregunta el doctor Cristian Hernández que si los procedimientos endoscópicos como el balón gástrico tienen cabida en este momento que no estamos operando cirugía bariátrica para que este paciente no siga aumentando de peso. Sí, yo creo que es uno de los, o sea, si se cumplen todos los protocolos y el paciente está dentro del protocolo de balón gástrico, yo no utilizaría el balón gástrico para postergar la cirugía. Yo utilizaría el balón gástrico si está indicado el balón gástrico como un procedimiento primario y definitivamente si está indicada la cirugía, tendría todos los cuidados que ha dicho el doctor López Corbalán y Almino y que definitivamente procedería a la cirugía. No le pondría un balón por la espera del COVID, me parece a mí una tontera. Ahora, yo quiero poner un puntito más antes de pasarle a los otros colegas a agregar. Y esto es para todo el panel, o sea, te estoy robando la moderación. La pregunta es, ¿qué pasa con el paciente que tuvo COVID y que ya pasaron 3 semanas y está totalmente asintomático? Almino, ¿lo operas? Sí. Sí.
Estamos esperando entre 3 a 4 semanas. Y yo creo que no sea necesario, o sea, el paciente está mejor y sea asintomático, no creo que sea necesario hacer el test otra vez. Y también puede reforzar lo que ha dicho, porque lo que ha hablado del balón, hay muchos cirujanos bariátricos que discuten hoy que se debería hacer pura manga en este momento, por varias razones. Pero tampoco yo estoy de acuerdo que se tenga que cambiar la indicación de la cirugía por operar a un paciente en la pandemia COVID. Si crees que el bypass sea la mejor cirugía, haga bypass. Si piensas que es manga, haga manga. Si harías un balón, haga un balón. O sea, no creo que por operar un paciente en el tiempo de COVID se tenga que cambiar la orientación de recomendación de cirugía del grupo. Excelente, doctor. Eliezer Carmen nos pregunta que si ponemos a estos pacientes en algún programa para mientras se normaliza la cirugía bariátrica, y aprovechando, yo le pregunto, ¿en Panamá se está operando cirugía bariátrica actualmente, doctor? A nivel público no se está operando cirugía bariátrica y no se está haciendo ningún tipo de cirugía electiva a nivel público. Nosotros estamos en fase 3, todavía los hospitales tienen espacio, los hospitales públicos tienen espacio para pacientes, ¿verdad? En los hospitales privados prácticamente no hay pacientes hospitalizados, aunque sí se ha autorizado la hospitalización a pacientes de COVID. Pero, y las pruebas también las tenemos, tanto la PCR como la serológica, a nivel privado y a nivel público. Pero no hay un programa todavía establecido ni autorizado a nivel público para continuar en cirugía de obesidad, solamente a nivel privado. Excelente, doctor. Bueno. Nada más quiero hacer énfasis también en cuanto al aislamiento postoperatorio que preguntaste anteriormente. ¿Sí? Es muy difícil que un paciente cumpla solo una etapa de aislamiento. Por eso menciono lo de hacer encuestas clínicas y, si es posible, y si existen los medios, testear a las personas que van a cohabitar con ese paciente en el postoperatorio, porque eso es muy importante en el sentido de que un aislamiento a un paciente postoperado es muy difícil. Usualmente no lo cumplen, pero sí lo cumplen dentro de su hogar. Entonces es importante conocer el entorno de ese paciente y de sus familiares antes de decidir la cirugía. Solo una pregunta ya al doctor Bermúdez, porque ya casi no tenemos tiempo. Doctor Bermúdez, nosotros que estamos en fase 3, pero en algunos hospitales privados hay espacio, ¿podríamos operar pacientes bariátricos sin tener PCR en el país? Como saben, en El Salvador, para los que no son del país, no está disponible a nivel privado la prueba PCR para COVID-19. Bueno, ningún examen para COVID, perdón, está autorizado en laboratorios privados. Fíjate que para mi forma de ver, o sea, lo primero que es asegurar el paciente. O sea, ahorita en la etapa que nos encontramos, si tú no tienes la herramienta para estar seguro de que ese paciente no tiene la enfermedad subclínica, que es lo difícil, y es lo que nos ha metido en problemas no solo a nosotros, sino también a los epidemiólogos, que es la parte donde no se manifiesta la enfermedad y el paciente sigue siendo infectante, por decirlo. Entonces, si tú no tienes la herramienta para asegurar que ese paciente no tiene la enfermedad, es bien difícil que te arriesgues por el tipo de paciente que tenemos. Pero si nosotros tenemos las herramientas de asegurarnos que ese paciente no está enfermo, que tu personal no está enfermo, que tiene las condiciones adecuadas, que lo ideal, yo estaba revisando algunas guías, las guías de Yale, no sé si alguien las ha visto, ellos lo que hacen es poner en cuarentena al paciente 15 días antes, hacerle la prueba de anticuerpos para ver si ya si ya pasó la enfermedad, hacerle un día antes la prueba para ver si la enfermedad está activa y teniendo todas las condiciones para operar. O sea, mientras no tengamos esas condiciones, el riesgo es bastante grande. Además, ese riesgo hay que dejárselo muy claro a la familia y tiene que ser una decisión tomada entre la familia y el paciente, que aún, como dice el doctor, aunque tengamos en la parte privada una parte de UCI solo para pacientes no COVID y COVID, ¿quién nos asegura que el personal de enfermería, el de limpieza y todo eso no esté pasando a la otra ala del hospital? O sea, son muchas cosas bien pequeñas que es difícil mantener aislado a un paciente. Entonces, me parece a mí un momento bastante difícil de hacerlo.
Excelente. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo quiero darle las gracias a todos. Quiero darle las gracias particularmente al profesor Albino Ramos, porque allá ya es prácticamente medianoche. Doctor, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por compartir sus conocimientos con todos. Un gusto. Muchas un gusto ver a todos, un gusto poder compartir y un gusto poder aprender en un momento tan difícil y esperando que lo más pronto posible que se pueda juntarnos otra vez en un congreso y en algún momento para que se pueda mirar en los ojos y dar un abrazo, estar juntos. Yo creo que todos nosotros estamos sintiendo falta en esto. Y también hacer un elogio público a todos ustedes que participaron en la organización de este webinar, pero complementar principalmente el doctor Estuardo Berens, y que él es el presidente actual de IFSOLAC, y el doctor Poggi, por el excelente trabajo que ellos están haciendo con, yo creo que toda la semana hay un webinar en algún sitio de Latinoamérica, lo que mantiene todos los cirujanos latinoamericanos unidos y listos, ahí siempre aprendiendo algo. Y a usted, Enrique, por la organización de este webinar. Muchas gracias por la chance de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor López Corbalá, doctor Berens, doctor Poggi, doctor Eliezer, y a todos los nacionales, por supuesto. Muchas gracias por haberse puesto a la orden y haber compartido sus conocimientos con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias.